Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar este día jueves en esta nochecita. Vamos a comenzar el culto saludándonos los unos a los otros, al que tengan cercano a la derecha, a la izquierda, al frente o atrás, en diagonal, a la distancia. Siempre es un gusto que podamos estar juntos reunidos como iglesia y de igual manera le damos la bienvenida a las personas que nos ven a través de Facebook o YouTube. Recordemos que también estamos en estas plataformas por si no nos encontramos en alguno de estos días en la Semana Santa o en general en los demás días podemos visualizar el culto a través de estas plataformas. Puestos de pie, entonemos el siguiente canto. Del Salmo 95, de los versículos del 1 al 3. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos.
porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Oremos. Señor Dios nuestro, venimos ante ti con gozo y gratitud, reconociendo que tú eres nuestra roca firme, nuestro refugio y nuestra salvación. Nos reunimos como tu pueblo para exaltarte, para levantar nuestras voces con alegría y para afirmar que aún en medio de todo lo que vivimos, tú sigues siendo el gran Rey sobre todas las cosas, digno de toda honra y alabanza. En ti encontramos unidad, dirección y esperanza, porque nuestra confianza no está en lo humano, sino en tu fidelidad que permanece para siempre. Pero también, Señor, nos acercamos con humildad, reconociendo nuestras faltas. Perdónanos por nuestros pecados, por nuestras palabras, pensamientos y acciones que no han sido conforme a tu voluntad. Límpianos, renueva nuestros corazones y ayúdanos a vivir de una manera que te agrade. Hoy te ofrecemos este culto, Señor. Te ofrecemos nuestras vidas, nuestras voces, nuestras oraciones y todo lo que somos. Recibe este tiempo como una ofrenda agradable delante de ti. Que cada parte de este servicio sea para tu gloria y que tu presencia nos transforme mientras te adoramos. En el nombre de Jesús, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véanos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Tu
más me ordena ir que a escuchar. Yo voy su voz, doquier la pena esté. Conmigo está bueno oír su voz y que solo desesperé. Y el canto que hallo con él allí. Por nadie tener por las llagas de Jesús, mis dolencias se llevó. Fue la sangre que él vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia
se lavó con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Porque ya este
Tomen asiento, por favor. Con su sangre preciosa derramada en la cruz, Él ha saldado nuestra cuenta. Y una manera de adorarle y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros es justamente proporcionando nuestras ofrendas. Recuerden que tenemos dos maneras de ofrendar. Una de ellas es aquí presencialmente, en este recolector que acaban de traer al frente. Y la otra manera es depositándolo en la cuenta del presbiterio, tanto para aquellas personas que están aquí o también para los que nos ven, en la cuenta que aparece en pantallas, que es del presbiterio Berea. Y recuerden colocarle esos 50 centavos para distinguir que son depósitos de nuestra iglesia. Para aquellos que aún no han dado su ofrenda, lo pueden hacer ahora mientras entonamos el canto. Y posteriormente haremos la oración de la consagración de las ofrendas. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos dio. Por eso gloria, honra y paz te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos dio. De gracia recibí, Señor, de gratitud te doy. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos dio. Por eso gloria, honra y paz te damos, oh Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento de adoración venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de tu mano. Hoy presentamos nuestras ofrendas como una expresión de amor, gratitud y confianza en ti. Te pedimos, Señor, que consagres estos dones y los apartes para tu obra. Que sean utilizados con sabiduría para edificar tu iglesia, bendecir a los necesitados y extender tu reino en medio de este mundo. Bendice, Señor, a quienes han entregado su ofrenda y a quienes te sirven con su vida, enseñándonos a vivir con corazones generosos, confiando siempre en tu provisión. Que nuestro dar refleje nuestra fe y nuestro deseo de honrarte. Recibe, Señor, estas ofrendas como un acto de adoración sincero. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, por favor. A continuación vamos a tener la participación del coro Voces de Plata.
Tenemos unos avisos solos para recordarles que el día de mañana el culto es a las 12 del día y el domingo tenemos nuestro culto a las 7 de la mañana dirigido por la Sociedad Femenil. Después de ese culto tendremos aquí un desayuno y no habrá escuela dominical el domingo y posteriormente al mediodía, a las 12, tendremos el concierto del coro Alfa y Omega. Ese es nuestro programa que queda en esta Semana Santa y también recuerden que al final de los cultos tenemos los círculos de oración con las personas que luego portan un chaleco azul. Con ellas pueden acercarse para orar. Les pedimos a las demás personas que cuando están orando aquí adentro puedan salir pronto hacia el atrio. También les recordamos que tenemos oraciones por parte de los jóvenes que me dieron una actualización, que me dicen que no son los jueves, son los miércoles. Y también tenemos oración tempranito los sábados por los varones y por la femenil los martes. Perdón. A continuación tenemos ahora la participación del coro Alfa y Omega.
Hagamos la lectura que tenemos para el día de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 26, de los versículos 17 al 29. Mateo 26, 17 al 29. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie. La lectura la haremos todos juntos. La palabra del Señor dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Tomen asiento. Tenemos la participación del presbítero Elías Balam Chan, quien es el secretario de la directiva de la Asamblea de la Iglesia Presbiteriana Nacional de México. Él hizo un esfuerzo muy grande porque hoy viajó. Él normalmente está en Yucatán. Él vino justamente para darnos el mensaje y además ministrar la Santa Cena el día de hoy. Le agradecemos la presencia del presbítero Elías Balam. Un gusto estar con ustedes, estimados hermanos, en esta noche. Una vez más, recuerdo que en ocasión del 50 aniversario estuve también para compartir la palabra de Dios. Y vamos hoy a estar en el pasaje mismo que hemos leído en esta noche. En la versión, traducción en lenguaje actual, una que también nos ayuda para tener algún acercamiento a la escritura, para entender un tanto mejor. En el pasaje bíblico de Mateo 26, que es el pasaje base para hoy, en la ocasión en que Jesús estaba conversando con sus discípulos en la mesa, pues Jesús inicia un diálogo y entonces algunos podrían desentenderse de esta conversación, algunos podrían decir: bueno, pues es que el Señor está conversando conmigo, con nosotros, somos los 12 que estamos aquí en esta mesa, la iglesia completa, porque los 12 significa la plenitud de la iglesia, estaban todos presentes.
Pero Jesús, hacia una cercana a su muerte, para cumplir todas las profecías que se habían entregado, que aunque estos profetas no sabían con exactitud lo que estaban entregando, pero hablaban de Jesucristo. Y Jesús dijo en algún momento que se va a cumplir todo lo que se dijo de él, tanto en la ley, es decir, los primeros 5 libros, y de todos los profetas. Pero entonces, la apertura de la iglesia, que iba a tener una transición de esa mesa de comunión, de ese jueves en aquel tiempo en Palestina, iba a ser la transición hacia la iglesia que iba a comenzar y que tenemos el registro en todo el libro de los Hechos. ¿Quién es quien estaba sentado en la mesa frente a Jesús? Es el momento de la verdad. Es el momento de ser confrontados. Pero uno se hace el desentendido. Y en esta versión que yo mencioné, Judas responde: Maestro, ¿hablas de mí? ¿Hablas de mí, maestro? ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de otra persona? ¿Estás hablando del que estaba frente a mí? ¿O acaso en verdad estás hablando de mí? He puesto como título esto mismo: Maestro, ¿hablas de mí?, para la enseñanza en esta noche. Y como mencioné, pues el pasaje bíblico es Mateo capítulo 26, verso 17 hasta el versículo 29. El autor del libro que denominamos Mateo, Mateo mismo, aclara en los primeros versículos de este pasaje bíblico que solamente faltaban, ¿cuántos días? Faltaban 2 días para la celebración de la Pascua. Así que algunos, considerando que esta historia se va a cumplirse pronto, tenían la perspectiva de la Pascua. Tenían la perspectiva de la Pascua que se había originado e instituido cuando ellos salieron de Egipto. Eso tenían en mente, aunque habían recibido algunas enseñanzas del maestro, pero ellos estaban en esa perspectiva. Una perspectiva física. Sin embargo, Jesús no tenía solamente la perspectiva física en ese momento en la mesa. También tenía una perspectiva mucho mayor que iba a cambiar todo el registro de la Pascua. Ya no es una Pascua verdadera, es la Pascua en persona que estaba por entregar su vida en la cruz. Es la verdadera Pascua que ahora va a ser el motivo de la misión de la iglesia naciente y de todas las iglesias contemporáneas en cualquier época hasta que Él venga por esa iglesia. Esta verdadera Pascua para celebrarse tenía su base en la persona del Señor Jesucristo, pero también tenía que ver con la respuesta de todo ser humano respecto a Él como nuestro verdadero libertador, nuestra verdadera Pascua. También notamos en este pasaje bíblico algunas personas que no solamente tenían una perspectiva física quizá, pero habían entendido una relación más profunda con el Señor Jesucristo como base de su vida, base de su conducta, base de sus decisiones. Por eso encontramos al principio de este capítulo a una mujer que tenía un perfume. ¿Cuánto costaba ese perfume? Luego hacemos la conversión. Pero dice la Biblia que era un perfume muy caro.
pero esta mujer derrama este perfume sobre la cabeza de Jesús, mostrando así un verdadero interés en la persona del Señor Jesucristo. Y los discípulos allá estaban, y esos líderes allá estaban, y esos futuros líderes de la iglesia allí estaban, todavía preguntándose, uno de ellos, ¿hablas de mí? Adicional, también estaban, como dije, los 12 discípulos con sus diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones de lo que iba a suceder, con sus diferentes personalidades, con sus diferentes intereses. Y en medio de la comida Jesús comienza a dialogar con cada uno de ellos para ver en realidad qué tenían en sus corazones. Mateo dice que uno de los 12 se levantó. No se levantó para darle seguimiento a la preparación de la Pascua. No se levantó para preguntarle al maestro qué hacía falta en la mesa. No se preguntó para hacer una declaración misional o visional respecto a la iglesia que él representaba. Se levantó para hacer lo que le dictaba su malvado corazón. Yo no sé cuál es la situación tuya en este momento, estimado hermano, hermana. Pero cuando el Señor comienza a dialogar con nosotros, cuando el Señor comienza a preguntarnos también, como cuando lo hizo en el huerto a Adán, ¿dónde estás tú? Se implica una respuesta. Necesitas expresar una respuesta. Y muchos emitieron y declararon esa respuesta: Señor, yo te seguiré. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy para el canto. Señor, aquí estoy para proclamar las buenas nuevas. Señor, aquí estoy para instruir a mi familia en esta fe al cual tú me has alcanzado y entendido quién eres tú para mí. Pero ¿cuál es la situación que tienes en tu corazón? Si él tuviera que hacer alguna pregunta, si él tuviera que hacer una declaración como aquello que iba a suceder en el contexto de esa mesa en aquella ocasión, él exige una respuesta por parte tuya. Permítame en esta noche explicarles un par de lecciones que encuentro en este episodio muy importante, en una de las ocasiones en que Jesús tuvo que confrontar a sus discípulos para todo lo que venía en el futuro. Lo que estaba sucediendo en la mesa tenía que ver con el futuro. Lo que va a suceder aquí en esta comunión en la que nosotros participamos tiene que ver con nuestro mañana, tiene que ver con nuestro pasado mañana, tiene que ver con la base de nuestras decisiones en el trabajo, en la oficina, en el taller, en el viaje, en donde sea que el Señor te ha puesto en esta vida. Lo mismo los discípulos. Pero sobre todo, ellos iban a ser los líderes de la iglesia naciente. Incluso para los que ejercen un liderazgo en la iglesia local y más allá de ella. Para todas aquellas personas que anhelan el obispado, o ser ancianos, ser diáconos, ser maestros en la iglesia, ministrar en diferentes ministerios o trabajar en diferentes ministerios, quizás como líder de grupo, un líder dentro del reino de Dios. Se exige una perspectiva de una nueva espiritualidad basada no en situaciones humanas, sino en la centralidad de una verdadera libertad, ya no como la sombra de esa libertad como se vivió en Egipto, sino frente al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La primera lección que hoy quiero compartir con ustedes es que el verdadero discípulo se centra en Dios. Según el versículo 17, había algunos discípulos que estaban preocupados para preparar la cena para el Señor Jesucristo. Es decir, estos discípulos querían agradar a su maestro, estaban pendientes del maestro.
como también si estaban pendientes de su maestro, en algún momento van a recibir las bendiciones que el maestro tiene. Estar con él, estar frente a él, estar en la misión de él, estar en el reino de él. Ya no importa los diferentes reinos, como cuando aquel padre de la mentira le mostró, diciendo, todo esto que tú ves, no interesa. Interesa el reino de Dios, interesa mi pueblo, interesa la iglesia, interesa mi familia, me interesa los asuntos del reino de Dios, como cuando Jesús lo dijo en aquella ocasión en sus 12, 13 años. Estos discípulos entonces querían agradar a su maestro, es decir, estaban centrados en Jesús, en el Hijo de Dios. Pedro ya había confesado, Pedro estaba en la mesa. Pedro ya había confesado con antelación que Jesús es el Hijo de Dios, pero una cosa es la confesión y otra cosa es la práctica de esta confesión. Una cosa es decir con nuestros labios todo lo que creemos y otra es mostrarlo en nuestra conducta, pero debe haber una coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. En el versículo 18, Mateo dice que los discípulos fueran o que vayan hasta donde vivía una persona. Jesús instruyó a sus discípulos para que le dijeran a este hombre que en su casa se celebraría la Pascua. ¿En dónde se iba a celebrar la Pascua? Según este versículo, en la casa, en el hogar. La verdadera Pascua ya no será más un evento religioso en las instalaciones del gran templo en Jerusalén. La verdadera Pascua ya no iba a ser un asunto nacional, iba a ser un asunto de cada hogar, de cada corazón, de cada familia, de cada individuo, sin olvidar que es parte de una comunidad de fe. La verdadera Pascua exige una decisión, exige un cambio en nuestras vidas, exige una renovación, exige un nuevo comienzo, implica una nueva perspectiva, implica un nuevo liderazgo como la iglesia en Palestina que se menciona en el libro de los Hechos. Exige lo más preciado del hombre. Si vamos a vivir una verdadera Pascua, implica despojarnos de lo que el hombre más le agrada, su grandeza, su nombre, su propia gloria, su propio apellido, su propio rostro. Si no salgo en la foto es que nunca estuve. No en vano se llama, ¿cómo se llama cuando nos tomamos una selfie? O sea, yoísmo le han dicho a algunos, ¿no? Debemos entonces despojarnos de lo más preciado del hombre y la mujer, la humanidad, su propia grandeza. Despojarnos de nuestros ideales para poder aceptar la voluntad de Dios, para poder aceptar su palabra, para poder recibir sus mandatos, para poder aceptar sus decretos, para poder recibir y aprender a escuchar su voz en medio de un mundo caído y materialista y que se quiebra en medio de la muerte. Recibir su presencia, recibir su dirección, recibir sus instrucciones, recibir sus postulados. Lo que no hicieron nuestros primeros padres en Cristo Jesús, nosotros podemos poner atención a la voz de Dios. En el tiempo de su bautismo, el propio Padre hace referencia a él, ¿qué? A él oíd. A él oíd. En el versículo 20, un tanto más adelante, en el versículo 20, dice que Jesús estaba sentado con los 12 en la mesa. ¿Cuál es el tema de la conversación
en una mesa cotidiana? ¿Cuál es la conversación en la mesa? Donde hay comida, donde hay convivencia, donde hay relación, donde hay familia. ¿Acaso es el clima? ¿Acaso serían los últimos sucesos en el mundo? ¿Acaso de la política? ¿Acaso solamente de la guerra? ¿Acaso de algún otro evento tan superficial en la vida de los que estaban presentes en ese momento? Quizás sí, no lo dice la Escritura. Pero por lo que dicen ellos en su corazón, por cuanto cómo responde Judas y por cuanto cómo responden los otros discípulos, se refleja lo que hay en su corazón y la temática que traían alrededor de la mesa de comunión, donde estaba presente Jesucristo. Él es el maestro. ¿Cuál debe ser el tema de la plática cuando las 24 horas estamos frente a Dios? No hay momento en el que no estemos fuera de la presencia de Dios en nuestra vida actual. Dios quiera, estimado hermano, que tengas una respuesta adecuada al diálogo que Jesús presenta en esa mesa, a las declaraciones que Jesús presenta en tu vida cotidiana. El interés del Señor Jesucristo en esa mesa primera, en aquella ocasión, es sobre nuestro corazón. El interés del Señor Jesucristo es lo que está basificado, fundamentado en tu corazón. El interés del Señor es lo que maquinas en tu corazón. El interés del Señor es lo que reside en tu corazón. El verdadero interés del Señor Jesucristo es que se expresen y que se pronuncien aquellos que han de ser para Él y los que han de invocar su nombre y aquellos que no serán ni pertenecerán a ese camino. También recordamos en la ocasión en que algunos discípulos querían estar unos a la izquierda y otros a la derecha, que había en su corazón grandeza, poder, privilegios, beneficios, como si Dios tuviera una canastita para poder bendecir a todo mundo. Pero lo que el Señor está viendo es lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Uno que estaba en la mesa responde de manera cínica. Y otros discípulos, analizando sus vidas, dicen, ¿acaso soy yo, Señor? Uno dice, ¿soy yo, Señor? Pero con una actitud diferente. Y otros discípulos casi dicen lo mismo, pero con una actitud diferente. Y solamente el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Dios quiera que tengas una respuesta adecuada y apropiada ante la voz del Espíritu Santo, que te dice a través de la Escritura que debes, uno, centrarte en Dios. Número 2. Esta segunda lección que encontramos en este pasaje bíblico es que el verdadero discípulo se centra en su restauración. En el versículo 33 de nuestro pasaje clave, Mateo dice que Pedro respondió a Jesús que aunque todos abandonen a Jesús, él dijo, no, pues el pastor va a ser herido y la iglesia se va a dispersar. Y Pedro, basándose en su confesión, basándose que está en la mesa de comunión con su relación con el Señor, y él dice, ¿qué dice Pedro? Señor, en la versión Reina Valera, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Otra forma de decirlo es, Señor, aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer. Eran los labios de Pedro. ¿Dónde estaba la espiritualidad centrada en Dios de Pedro en ese momento? Cuando una criada, según la versión Reina Valera, le dice, mira, tú has estado con el Galileo. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Yo? Es casi una versión de hablas de mí, ¿no? ¿Yo? No, has salido en la foto con él.
Eso fue la IA. Inteligencia artificial. No he estado con él. No he estado con él. Pedro. Sin embargo, Pedro se había nutrido de la mesa. Él no se levantó para hacer lo que su corazón malvado le dictaba. Entendía que tenía un corazón caído. Entendía que era humano, no para pretextos. Entendía que necesitaba de otro humano, no superhumano. El verdadero hombre, el nuevo hombre, el Hijo de Dios, el segundo Adán, el Hijo de Dios. Y Pedro ya había avanzado un poco, porque dice Pedro, pues ustedes, Jesús preguntaba, ¿y qué dicen los demás de mí? Y dan las versiones de otros, ¿no? Pero luego ustedes, ¿qué dicen de mí? Y entonces Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿A quién más iremos? Pedro tenía esa ventaja por estar en el pueblo del pacto frente a Jesús, o en la iglesia, o en su relación con Dios. Su espiritualidad no perfecta, pero centrada en Dios. Cada mes o cada ocasión, que no creo que sea cada año, ¿no? Porque cada jueves, en medio de la tradición, también nos reunimos para celebrar la Pascua, pero eso es cada año, pero regularmente cada mes nos reunimos como iglesia también para tomar la Santa Comunión. Gracias a Dios, porque Pedro estuvo en esa primera comunión. Y por eso encontramos a Pedro nutrido de las palabras del Señor, nutrido con el pan y con la copa en aquella ocasión. Y a pesar de que en su momento dijo, no conozco a ese Galileo, pero en su corazón expresaba arrepentimiento. En su momento, en los últimos versículos del capítulo 26, mostraba y expresaba arrepentimiento aún hasta con sus propias lágrimas. No sé cuál es una situación tuya, estimado hermano y hermana, de negación tuya en la persona del Señor Jesucristo. No sé cuál es una negación tuya de tu fe. No sé cuál es una práctica tuya que niega tu confesión. No sé cuál es una situación en la que estás viviendo o en la que estás pensando si es de vida o es de muerte, si es de traición o es de inmoralidad, o es ideológica, como un sistema de pensamiento humano. Yo no lo sé, pero lo que estoy seguro es que Dios conoce cada articulación, cada parte, cada seguimiento que le das a tus ideas. Pero quien ha comido del pan que Jesús bendijo y que también partió dándoselo a sus discípulos, y que ha tomado usted ese pan y que ha comido también de la verdadera Pascua, es llevado hacia una restauración a todo aquel que quiere salir de un atolladero oculto o evidente. Hoy tienes la oportunidad de revirar tu vida, como cuando te equivocas en una dirección por el Google Maps y te está llevando a otro destino, y entonces entiendes que tienes que dar una vuelta en U para salir del tipo de vida que te está llevando hacia otra ruta, para que puedas mirar a aquel que va a hacer bendición y restauración en tu vida. Necesitas tomar una nueva dirección. Necesitas un destino en el sentido de una meta que a veces en un momento dado no es agradable en nuestra vida, y que simplemente se cumple lo que el Señor también nos enseñó en su palabra, que todo lo que nosotros sembramos, eso también recibimos. Sin embargo, antes de llegar a la muerte, antes de avanzar en las tinieblas y estacionarnos en lo tenebroso y en lo escabroso, es hora de pedirle perdón. Me baso en la experiencia y en la enseñanza de Pedro que tenemos al final del capítulo, y también cuando es restaurado finalmente en otro pasaje bíblico, cuando le dicen, ¿me amas, Pedro?
¿Me amas, Pedro? Entonces es hora de pedirle perdón y a través de una oración genuina decirle: tú en esta noche, Señor, cambia mi vida. Señor, cambia mi forma de ser. Señor, no quiero este estilo de vida. Señor, mi Dios, quiero que tú estés en mí. Quiero que tú abordes mi vida. Quiero estar en tu regazo. Quiero estar en tus brazos. Esto, estimado hermano, te lleva a una restauración. Esto nos lleva no a un remordimiento como en el caso de Judas y tomar otra ruta de muerte, sino nos traslada hacia la vida en la persona de Cristo Jesús. Una verdadera forma de volver a mirar el autor y consumador de nuestra fe. En la primera iglesia, Pedro y otros era conocido como el pilar de la iglesia. Pero nadie es pilar o columna de la iglesia si no pasa por una nueva perspectiva frente al Señor, hacia una verdadera espiritualidad centrada en Dios. Nadie es pilar o líder o familia cristiana o creyente o un verdadero discípulo si no reconoce su condición caída, pecaminosa, y la necesidad de restaurarse cada día en el Señor Jesucristo. Para ir cerrando estas enseñanzas, quiero decirte que cualquier circunstancia actual en la que te encuentres, considera el ejemplo del Señor Jesucristo cuando Él dijo a sus discípulos antes de ser capturado, ya más próximo, ya avanzamos más en los siguientes versículos. En el versículo 36, por ejemplo, y permítame verlo textualmente en la Biblia, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, ¿qué dijo, hermanos? Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Acérquese un poco a la versión, traducción en lenguaje actual, y en esa dice: voy más allá. Voy más allá. Aquí dice: voy allí. Voy más allá. Y eso justamente es lo que tienes que hacer: ir más allá. En medio de tus circunstancias, ir más allá de lo que nuestros ojos físicos están contemplando en un mundo quebrado. La oración siempre será un recurso para ti. Dime si oras para que yo te diga qué perspectiva tiene Jesucristo de ti. No sé cuáles son tus circunstancias en este momento, estimado hermano y hermana, iglesia, pero hoy estás aquí y llegaste. Y viniste en las instalaciones de este santuario. Y que estás escuchando, quizás por medio de una red social. Pero quiero decirte, como cuando Jesús le dijo al hombre de perdición, al que respondió cínicamente, cuando venía un grupo, una turba, dice la Reina Valera, con palos, con maderas, listo para capturar o aprender al Señor Jesucristo. Y ahí estaba Judas. Y entonces, Judas, ¿con qué entregó al maestro? ¿Con qué señal entregó al maestro? Con un beso. Pero mi énfasis aquí es más adelante cuando Jesús sencillamente le dice en el verso 50, y dice, y Jesús le dijo, bueno, en el 49 ya decía, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Todos los otros son maestritos, ¿no? Es decir, los discípulos, pero el verdadero maestro es Jesucristo. Y entonces Judas dijo, a quien yo le dijera maestro, él es. Entonces por eso dice el verso 49, salve maestro, y le besó. Y dice el verso 50, y Jesús le dijo, miren cómo Jesús dice. Eso es lo que me llama la atención. Y quiero mostrárselo.
Hay mucho que decir aquí. Por ejemplo, el Señor le estaba dando oportunidad. Es una pregunta, otro día lo contestamos. Pero miren cuál es el corazón del maestro. Y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Reflexiona hoy. ¿A qué vienes también? ¿A qué vienes hoy a la mesa? ¿A qué vienes en esta vida? Dios quiera que tu respuesta sea: vengo a ti, Señor, porque no hay más nadie a quien ir. Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vengo a ti porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Vengo a ti porque tú eres mi Salvador. Vengo a ti porque eres mi todo. Vengo a ti porque eres mi Rey soberano. Vengo a ti porque en esta pobre vida mía que languidece, tú me darás vida eterna, como dice Juan 3:16. Una vida centrada en Dios, en primer término. Y en segundo término, una vida centrada en nuestra condición pecaminosa, una vida centrada en la restauración, en tanto que Él viene por mí y haga todo nuevo en el día final y no necesitemos más de la mesa de comunión física, sino estar frente a frente en el gran banquete, en el último día y en la gran fiesta ante el Cordero, en el retrato apocalíptico al final de los tiempos. Dios bendiga a la iglesia que busca centrarse en Dios y a la iglesia que busca restaurarse en Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Señor Dios nuestro, en aquella mesa, mientras compartías con tus discípulos, hiciste una pregunta que atravesó sus corazones y hoy también llega hasta nosotros. ¿Hablas de mí? ¿Seré yo, Señor? Padre, ayúdanos a no mirar a otros, sino a mirarnos a nosotros mismos con sinceridad delante de ti. Si hay en nosotros duda, hipocresía, orgullo o pecado oculto, te pedimos que lo saques a la luz. No permitas que endurezcamos nuestros corazones, sino danos un espíritu humilde para reconocer nuestras faltas y volvernos a ti con arrepentimiento genuino. Señor, así como en esa mesa mostraste tu gracia, aún conociendo el corazón de cada uno, hoy te damos gracias porque tu amor nos alcanza aún en nuestra debilidad. Confirma en nosotros el deseo de ser fieles, de seguirte con integridad y de vivir de acuerdo con tu voluntad, de ser verdaderos discípulos tuyos. Que este mensaje no quede solo en palabras, que vayamos más allá, que transforme nuestra manera de pensar, de actuar y de relacionarnos contigo. Gracias por hablarnos hoy. Afirma tu verdad en nuestros corazones y llévanos a vivir en obediencia. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber.
Oremos. Nuestro Señor, nuestro tiempo en este santuario ha finalizado. La verdadera audiencia no somos ninguno de los que estamos aquí. Entonces, ¿quién es la audiencia de este culto? La audiencia de este culto es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A ti hemos rendido este culto, un hermoso culto que sale de nuestro corazón. Señor, aviva nuestros corazones, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y que la iglesia, Señor, sea una en Cristo. Y que las familias crezcan cada día por medio de la predicación de tu santo evangelio, a través de escudriñar tu palabra, es decir, explorarla de tal modo que ahí encontremos a Jesucristo, nuestro todo. Bendice a mis hermanos y que en vísperas de aquel momento como mañana que llamamos como culto de crucifixión, mis hermanos lleguen con alegría y con paz delante de tu presencia. Señor, llévanos al mundo, llévanos para servirte, llévanos para cumplir nuestra misión, llévanos para servirte en donde sea que nos pongas. Y aquellas personas también que están escuchando a través de la transmisión, en ese lugar donde el Señor les ha puesto, en ese lugar donde están residiendo, permitan de una forma muy clara centrar su espiritualidad únicamente en Dios y centrar tu vida en una restauración para salir de ese atolladero. En Cristo Jesús estamos rogándote que tú abordes nuestra vida y que nos lleves a toda bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión bendita de tu Espíritu Santo permanezca sobre mis hermanos, sobre toda la iglesia, sobre todo el pueblo de Dios, hasta el día que tú vengas en gloria por nosotros. Amén.